El 80% de los expertos cree que en 2022 no será tan bueno como 2021 en la bolsa de valores específicamente. Sostienen que el buen tono se mantendrá, pero estará supeditado a la inflación, la crisis de demanda y la política monetaria. El 57% define, por ejemplo, que España podría batir a Europa si se impone un escenario que favorezca las subidas de tipos de interés. En este video analizaremos cada punto sobre lo que dicen esos expertos, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! El 9 de noviembre del año pasado, Pfizer dijo que habían alcanzado una efectividad del 90%, un hito para la ciencia que desde el punto de vista bursátil devolvió la fe a los inversores, ya que por primera vez desde que arrancó la pandemia arrojaban un halo de luz al final del túnel. Esta dosis de esperanza se ha prolongado a lo largo de estos 12 meses a medida que el porcentaje de vacunación en el viejo continente se acercaba a cerca del 80%. Reactivando los viajes en verano y el regreso a los centros de trabajo, que aún con mascarilla en interiores retrotraen a la vieja normalidad. En este contexto, las bolsas lideradas por la banca y el ciclo aceleraron el rally iniciado el 29 de octubre y casi un año después, Wall Street arroja ganancias del 34%, en Europa del 36% y el IBEX 35 del 33%, apuntaladas este viernes por los resultados del prometedor fármaco de Pfizer para erradicar la pandemia. De hecho, hace tiempo que todos los índices recuperaron los niveles previos al crash bursátil de marzo de 2020, con la excepción del indicador español, que todavía está a 9.5% de borrar las pérdidas provocadas por la crisis sanitaria. Ahora bien, tras este excelente año para la renta variable en la que los principales índices se anotan rentabilidades superiores al 20%, ¿qué cabe esperar de cara al 2022? Y en caso concreto del IBEX 35, que en 2021 se deja 10 puntos de rentabilidad frente a Europa, ¿tendrá un mayor crecimiento, un rendimiento superior? Para 8 de cada 10 analistas y gestores, el próximo año será bueno, pero no tanto como el presente. En cuanto a las perspectivas sobre España, la opinión está más dividida. El 57% de los encuestados creen que España puede hacerlo mejor que Europa el año que viene. Pero esto está supeditado a la inflación, las cadenas de suministro y el rumbo de la política monetaria. Este es el resultado que arroja la encuesta realizada por El Economista a 21 firmas de inversión sobre el desempeño que esperan en los mercados el próximo año. Para 8 de cada 10 analistas y gestores, el próximo año será bueno, pero no tanto como el presente. Partiremos de unas bolsas en máximos, no contaremos con la inercia de la vacunación que provocó un ritmo de mejora macroeconómica muy significativa en inicios de 2021. Y además tendremos en la mesa un proceso de tapering que va a ser un nuevo ejercicio de equilibrismo de los bancos centrales que probablemente traerá volatilidad. Resumen de Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GESConsult. En líneas generales, los analistas piensan que el buen tono se propagará los próximos meses, pero son recientes con que desde el punto de vista fundamental se pueden batir las rentabilidades del 2021. Las elevadas valoraciones actuales junto a la extraordinaria evolución de la bolsa en 2021 que ha experimentado subidas cercanas al 20% nos hace esperar un desempeño peor en la bolsa del 2022, señala Antonio Aspas, socio y gestor de Buy y Hold. Una visión compartida por Diego Fernández de Lices, director general de inversiones de AIG, para quien partimos en cualquier caso de valoraciones ajustadas y por eso el potencial, aunque lo hay, creemos que es algo más limitado. Para José Luis Jiménez, director general de inversiones de Mapfre, ni la situación macroeconómica con la inflación repuntando y el posible próximo cambio de ciclo de política monetaria ni la situación política justifican un escenario muy positivo. Sergio Dávila, analista de IG, es aún más concreto. Para 2022 se espera que los bancos centrales reduzcan sus compras de activos, lo que drenará liquidez del mercado. Además, aunque se prevé que las economías sigan creciendo, es muy probable que este sea menor del que se esperan los organismos internacionales debido a que los precios de las energías y los cuellos de botella seguirán presionando a la inflación con el consecuente aumento de los costes productivos de las empresas, señala el experto. Los bancos centrales marcarán el paso. Para estos expertos, la pauta que sigan los bancos centrales será clave. 2022 será un ejercicio muy interesante, ya que deberíamos comenzar con una política menos expansiva, que no restrictiva, por parte de la Fed, y aunque Christine Lagarde
ha dicho que nos tocarán tipos en 2022, la BCE, el Banco Central Europeo, deberá mover ficha también con el tapering, expone Pablo García, director de VivaCons Alpha Value para El Mundo. En este contexto seguirán existiendo no obstante oportunidades de inversión, pero siendo más selectivo por sectores y compañías, afirma Jorge Lange, analista de CM Capitals Market. Una visión compartida por José Herrera, analista de Big G, quien cree que posiblemente veremos una rotación entre sectores, por lo que cobraría más importancia que nunca el stock picking. Podría verse una bolsa plana o ligeramente correctiva, pero en la que los determinados valores se comprarán relativamente mejor. A este respecto, el despertar que está teniendo el índice Russell 2000 en las últimas jornadas podría abrir la puerta al despertar de compañías de mediana capitalización, que han estado más rezagadas durante el actual ejercicio. También hay un porcentaje pequeño de expertos que esperan que 2022 sea mejor. Una buena gestión por parte de los bancos centrales y las principales autoridades de estos riesgos podrían hacer que los mercados tuvieran una evolución parecida, incluso mejor a la de este año, señala Francisco Blasco, responsable de renta variable y fondos de Imantia. La opinión de Santander AM: los fundamentos de las compañías continúan mejorando y por lo tanto los mercados deberían continuar la tendencia alcista, opina. Asimismo, la gestora cree que los beneficios empresariales continúan mejorando incluso más rápidamente de lo esperado y que se mantendrán fuertes en los próximos trimestres. Este crecimiento económico y de beneficios seguirán bajo unas condiciones financieras muy favorables. Y si además tenemos en cuenta la liquidez existente en el mercado, el entorno será muy favorable para las bolsas. Desde el punto de vista de Nieves Benito, responsable del Fundamental Research de Santander AM, los fundamentales de las compañías continúan mejorando y por lo tanto los mercados deberían continuar la tendencia alcista. Además, pensamos que las estimaciones del PIB para 2022 pueden ser demasiado conservadoras y por lo tanto sorprender positivamente. España y la Unión Europea tendrán este crecimiento que esperan algunos analistas. La clave para determinar si el IBEX podrá mejorar en 2022 los resultados de los principales índices europeos se basa en fijar cómo pueden afectar las políticas monetarias a España específicamente frente al resto de los países de la eurozona, según los encuestados más optimistas. Aunque el peso que tiene el selectivo español en términos de capitalización bursátil no es comparable a Alemania o Francia, la influencia del sector bancario dentro del IBEX puede marcar la diferencia si se impone un escenario en el que se produce una subida de los tipos de interés. Si España lo hace mejor que Europa, será porque esta última lo hará mejor que Estados Unidos, apunta Ignacio Cantos de ALT Capital. El experto estima que unos tipos más altos permitirán que los márgenes del sector bancario mejoren, aunque no tanto como para que la banca permita al IBEX alcanzar a los principales índices europeos, señala Deep Broker. Aunque las previsiones de crecimiento en España han empeorado desde BBVA, estiman que la diferencia no dependerá tanto del comportamiento de la economía española, sino del diferente mix sectorial y la exposición a los emergentes en Latinoamérica. Como ya te había mencionado en anteriores videos, tenemos que tener mucho cuidado. Los expertos están divididos si va a haber poco crecimiento, si va a estar plano todo, si va a estar bajo. Sabiendo todo esto, tú puedes estar tentado o tentada a hacer trading. Es decir, como no sé si el mercado va a subir o va a bajar, voy a ir a corto plazo. Eso sería un error fatal, porque cuando se anuncia el tapering o hay alguna noticia mala en esta época, pues todos tus stop loss se verán muy afectados, tal vez con un gap, tal vez con una noticia muy mala que mande todo al fondo. Con eso no te digo que tengas que ir en contra del mercado, como podrías hacerlo, pero es muy importante que tengas mucho cuidado justamente en estas épocas. Diversificar tu portafolio es muy importante, tener ETFs, tener criptomonedas también en un 5 o 10%, tener acciones especulativas como por ejemplo Virgin Galactic, Corsair Gaming, etc. Tener acciones muy fuertes. Tenemos un video que yo te recomiendo que está en el curso básico en nuestra lista de reproducción totalmente gratuita que se llama el modelo de Swensen y ese es el que yo te recomiendo para poder invertir justamente en estas épocas. Tal vez te parezca un poco aburrido, pero la parte de 30% en acciones estadounidenses, tú en vez de invertirlo en el SP500, si eres un poco arriesgado y te gusta elegir acciones, podrías elegirlo, pero todo el resto tenías que hacerlo en ETFs para poder diversificar de manera correcta tu portafolio.
Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si es este tipo, por acá te voy a dejar una lista de reproducción justamente del curso básico para que vayas a verlo, y aquí un video que seguramente te va a interesar. Conmigo hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.